Fíjense cómo al final de la ciencia de la lógica explica cómo toda la realidad surge de lo defectuoso. El comienzo no tiene por el método ninguna otra determinación que la de ser lo simple y universal. Esta es precisamente la determinación por la cual el comienzo es defectuoso. La universalidad es el concepto puro, simple, el método como conciencia de él. Sabe que la universalidad es solo un momento y que el concepto en ella no está todavía determinado en sí y por sí. Pero con esta conciencia que quisiera llevar adelante el comienzo solo a causa del método, este sería solo algo formal puesto en la reflexión extrínseca. Como empero el método es la forma objetiva inmanente, el momento inmediato del comienzo tiene que ser en él mismo lo defectuoso y tiene que poseer el don del impulso para llevarse adelante. Esto equivale a la concepción contemporánea de gracia, este don del impulso poseído por lo defectuoso. Lo defectuoso es lo que empieza todo, que es otro nombre del pecado, podríamos decir. Lo que tiene un defecto es el inicio de la realidad. Pero es un defecto con impulso, con un don. El don del impulso. Sin embargo, en el método absoluto, lo universal no tiene el valor de un puro abstracto, sino de un universal objetivo. Es decir, que es en sí la totalidad concreta. Pero no es todavía esta totalidad puesta, no es todavía esta totalidad por sí. Incluso lo universal abstracto, considerado como tal en el concepto, es decir, según su verdad, no solo es lo simple, sino que como abstracto está ya puesto como afectado por una negación. La negación reaparece siempre, en todos los momentos, en todas las etapas de la evolución del espíritu, o del desarrollo del movimiento del espíritu, se podría decir. Lo negativo es el centro de todo. Esto negativo es un negativo activo, no es la mera privación de la forma, como diría Aristóteles, es algo negativo que actúa. Y eso reaparece en Heidegger también, porque Heidegger explica que lo negativo o la nada nadea. La nada hace nada, no es una pura nada que se queda quieta, sino que la nada actúa transfiriendo la negación a todo, más aún creando todo, si se pudiera usar la palabra, desde la negación. El método ha surgido como el concepto que se conoce a sí mismo, que tiene por objeto a sí mismo, como lo absoluto, ya sea subjetivo, ya sea objetivo, y por lo tanto como el puro corresponderse del concepto y de su realidad, es decir, como una existencia que es el concepto mismo. En Aristóteles, Dios es pensamiento del pensamiento, sí, pero sin el momento negativo, como plena autorización del pensamiento. Exactamente. Y lo que hace Hegel es meter la negatividad. Una negatividad dentro en qué momento del proceso. Al interno mismo de ese pensamiento, como un pensamiento que se como el centro del pensamiento, como lo que permite el pensamiento mismo.
O sea... el pensamiento como ya no contemplación, sino como movimiento. Exactamente, sí. ¿Y cómo pasa cómo pasa cómo explica Hegel este paso al movimiento? La actitud del movimiento. ¿Lo constata, lo intenta explicar, o dice la negación está en el centro y es en sí mismo del espíritu? Bueno, eso también lo dice, pero la explicación última está implícita, porque la negación es siempre negación de Dios. O sea, lo que da la raíz última a todo el movimiento es la realidad de Dios. Si no hubiera un Dios para negar, no podría surgir nada. Si no hubiera un ser primero, una primera realidad. Este movimiento que procede por negación no podría negar nada y no existiría directamente. Tiene que haber algo para negar. Eso está implícito. No lo dice Hegel. A ver, uso otra imagen, gente. Esto que parece está metido, ¿es previo al tiempo? ¿Es lógico mismo? ¿Es una cosa lógica o está metido, o está hablando ya de la creación, del tiempo? Bueno, en Hegel es previo al tiempo, es independiente del tiempo. En Heidegger es el tiempo mismo, digamos. Heidegger, en este libro justamente, explica que en Hegel el ser temporal surge del espíritu de alguna manera, en cambio en Heidegger el espíritu es el tiempo mismo, ¿no? Que transcurre, el ser es la temporalidad. En Hegel es algo en sí, es platónico más bien, y aquí lo dice él. No sé por qué pregunto, porque él está constatando que viene de una tradición teológica cristiana de creación. Sí. La quiere incorporar a su sistema. Sí. Y entonces, la negación es el momento creador. Sí, lo dice al principio aquí. Y ese momento creador tiene una negación previa al momento creador, lógica, por decirlo así, metida en el espíritu mismo, o es el momento creador el que inaugura la negación. Si Agustín diría, por ejemplo, ¿qué hace Dios antes de la creación? No hace nada. Dios hace creando, por tanto es Sí. Ahora, en Hegel, ¿hay una negación previa al momento creador que está en el espíritu mismo? Y sí, pareciera ser constitutiva del espíritu mismo, o sea, constitutiva de lo que sería en realidad Dios. Y no parecería, y justamente, hasta ahí mismo, ¿no sería autodestructivo el espíritu? Un espíritu que tiene un momento de negación. Y sí, es autodestructivo del espíritu, por eso la manifestación más clara del espíritu de Dios es la muerte de Cristo para estos autores. Porque en la muerte de Cristo Dios muere, dice Hegel, en esa obra que cité. Dios muere, más aún, muere ya con la encarnación. La encarnación es la muerte de Cristo, porque en la encarnación Dios se hace hombre, que para ellos quiere decir Dios no es más Dios. Porque como no tienen naturalezas que permanezcan en el sentido idealista, la naturaleza divina se convierte en la naturaleza humana y el centro de todo eso es el proceso mismo. Es una especie de teología trinitaria y de cristología miradas al revés. Es decir, no desde Dios, que es la plenitud, sino desde la defectuosidad. Por eso dice Hegel acá al fondo del libro que el comienzo de todo es lo defectuoso. Es ver la misma realidad, pero entenderla de otra manera, entenderla mal.
al principio de la ciencia, dice: en ningún lugar, ni en el cielo ni en la tierra, hay algo que no contenga en sí ambos, el ser y la nada, ni en el cielo ni en la tierra. O sea, toda la realidad está constituida, sea por el ser, sea por la negatividad o por la nada. Así en Dios mismo, la cualidad, es decir, actividad, creación, poder, etc., contiene esencialmente la determinación de lo negativo. Son todas un por producir un otro. Pero una explicación empírica de aquella afirmación por medio de ejemplos sería aquí totalmente y absolutamente superflua, puesto que esta unidad de ser y nada está ahora, de una vez por todas, colocada en la base como verdad primera, y constituye el elemento de todo lo siguiente. Son ejemplos de esta unidad, además del devenir mismo, todas las ulteriores determinaciones lógicas. No hay nada en lo cual esté separado el ser y la nada, ni siquiera Dios, dice explícitamente. Ahora cuesta concebir una idea de un espíritu defectuoso. Sí. Cuesta concebir esa idea. Que en sí mismo hay un defecto en el espíritu. Justamente, tanto cuesta concebirla que es algo revelado. La revelación solamente es la que nos hace conocer que hay un espíritu defectuoso, que es el demonio, que tiene un acto defectuoso. Eso en el fondo es lo que está reflejando Hegel. Pero él no lo dice en el demonio. No lo dice. En el espíritu lo dice. Sí. No en el demonio. Lo que pasa es que en los idealistas Dios adquiere las características del demonio. Por eso tiene el ser y la nada, o por eso tiene la negatividad. Está en el mismo Kant. Kant habla de un pueblo racional de demonios. Después está en Freud, por ejemplo. Para Freud explícitamente Dios y el demonio aparecen con características semejantes, ¿no? Estoy buscando un texto donde Hegel habla de la creación directamente. Sí. No, es la ciencia de la lógica. Me la leí toda, ¿eh? Nosotros nos contaban en el seminario que le habían pedido a un francés, a un italiano y a un alemán que escribieran sobre el elefante. Entonces, el italiano escribieron 30 páginas sobre los italianos y el elefante y los espaguetis. Los franceses escribieron 100 páginas sobre el elefante y el amor. Y los alemanes escribieron 4 tomos de 500 páginas cada uno sobre breve introducción al
al estudio del elefante. No solo es gordo, sino leer la decisión de Jesucristo. Sí, es muy difícil. Porque no es entendible. Aquí está. Lo que pasa es que tengo también otro volumen que no está subrayado y está dispuesto de una manera distinta. Me lo acordaba con la otra. Dice, ex nihilo nihil fit, nada nace de la nada, es una de las proposiciones a las que se han atribuido una gran importancia en metafísica. Pero en ella o hay que ver solo la vacua tautología, la nada es la nada, o bien si el devenir debe tener en ello un verdadero significado, en realidad, puesto que de la nada nace solo la nada, no hay más bien en ella ningún devenir, porque la nada en ella queda siendo la nada. El devenir implica que la nada no permanezca como nada, sino que traspase a otro, al ser. Cuando la metafísica posterior, especialmente cristiana, repudió la proposición que nada viene de la nada, afirmó un traspaso de la nada al ser. Y a pesar de haber tomado esta proposición en forma sintética y puramente representativa, sin embargo, aún en la más imperfecta unión está contenido un punto donde el ser y la nada coinciden y su diferencia desaparece. Aquí alaba la metafísica cristiana, porque aunque es una metafísica expresada bárbaramente, o sea, de manera sintética, como los juicios sintéticos a priori de Kant, sin embargo contiene un elemento especulativo, algo de verdad, que es que el ser y la nada coinciden, porque los cristianos dicen el ser viene de la nada. Es una manera muy deformada de entender la expresión escolástica, ¿no? Sin embargo, muestra cómo Hegel intencionalmente quiere apropiarse de todo el contenido de la tradición filosófica cristiana. Decir que de la nada no viene nada es algo panteísta o nihilista. Es algo que niega la creación del mundo, es algo espinociano. Porque la nada está en el centro de la realidad. Crear es abstraer algo de la nada. Y aquí está, a propósito de este punto de la creación, una de las más representativas afirmaciones de Hegel, que es la unidad de la luz y las tinieblas. Perdón, usted dijo, crear es abstraer. Abstraer de la nada. ¿Y ese abstraer que provenir? ¿Abstraer que cómo lo tomaría? Abstraer quiere decir que esa fuerza de la nada está como limitada. Cuando está limitada aparecen las figuras de las cosas. Como no es la nada total, Claro, puede haber algo. sí. La pura luz y la pura oscuridad son dos vacíos que son la misma cosa. Solo en la luz determinada y la luz se halla determinada por medio de la oscuridad. Y por lo tanto solo en la luz enturbiada puede distinguirse algo. Así como solo en la oscuridad determinada y la oscuridad se halla determinada por medio de la luz, y por lo tanto en la oscuridad aclarada es posible distinguir algo, porque solo la luz enturbiada y la oscuridad aclarada tienen en sí misma la distinción y por lo tanto son un ser determinado, una existencia concreta.
aquí dice muy claramente la diferencia respecto de la concepción propiamente cristiana, que es que Dios es luz. Para él, la realidad fundamental es la luz que es oscuridad y la oscuridad que es luz. La luz enturbiada, la oscuridad aclarada. Aquí Hegel, dejando de lado la mística católica, a la cual tímidamente se había acercado al principio, retorna a una especie de mística protestante salvaje, que es la de Jacob Böhme. Jacob Böhme era un autor del siglo XVII que, a partir de los restos de mística católica que había en ámbito protestante, de Taulero, etcétera, la teología alemana, reproduce una especie de actitud mística, pero dentro del campo protestante. En el protestantismo la mística, cuando existe, tiende a desarrollarse de una manera incontrolada, porque no existe la racionalidad y no existe el magisterio tampoco. Por eso tiende a desarrollarse de una manera meramente subjetiva, que se aleja fundamentalmente de la verdad revelada. Y esos aspectos místicos que aparecen, por ejemplo en este pasaje de Hegel, muestran la diferencia fundamental respecto de la verdad de la revelación y de la verdad racional también que está contenida en la revelación. Este tipo de pensamiento es el que reaparece en autores como Balthasar u otros semejantes. O sea, por aquí hay que buscar el idealismo, más que en el sistema mismo, que no está asimilado como sistema. La mística está mirada del lado del éxtasis, del estar fuera. Más bien del lado de la pasividad, o sea, de la recepción de algo superior en la mente. Pienso en todos los grupos, no el neopentecostalismo, pero el pentecostalismo original del siglo XIX, el que arraiga en Estados Unidos, que viene más o menos de lado, que eran grandes manifestaciones del espíritu, que cada uno fundaba una iglesia, tiene más parecido a la mística. Sí, pero no es algo que esté a este nivel de profundidad, es algo más superficial, más perteneciente al sentimiento, podríamos decir, ¿no? En el sentido de Schleiermacher. O sea, el Espíritu Santo parece aparecer en el espíritu subjetivo, en la forma de ser de cada uno. En cambio, en Hegel se va más en profundidad, se habla del espíritu absoluto, o sea, el espíritu que constituye la realidad misma, por decir así. Y de la idea absoluta, todo eso está fundado en esta unidad del ser y la nada, en esta unidad entre la luz y las tinieblas.